dijiste vos tan interesantes. Así es, pues muchas gracias, Mariel, que para ti ya es de madrugada, pero bueno, qué bueno que estás acá con nosotros Sí, sí, desvelándote. sí. Así es, están aquí todos ya descansando y bueno, me he quedado esperándolos, esperándote, porque bueno, agradecida siempre por la invitación, porque hoy el tema que vamos a tratar es realmente muy especial y tiene que ver con la investigación y con el seguimiento de varios años, diríamos que décadas, y hoy es el momento ya de presentar la síntesis de todo eso. Perfecto, muy bien. Nos hablas de portales humanos. ¿Qué es eso de portales humanos? Así es, Johanan. En realidad, para poder referirnos al tema de portales, tenemos que situarnos en el momento en que comenzó a escucharse esa palabra de portales. Y esto tenía que ver justamente con el contacto interdimensional. Los portales se habilitan en momentos determinados con funciones específicas de comunicación. Y eso nosotros lo vamos a tener en cuenta más adelante cuando ya empezamos a prepararnos para lo que nosotros conocemos como los contactos. Entonces es así que cuando aparece esta palabra de portal, en un principio se referían al ingreso o al contacto o comunicación también con otras realidades. En este tiempo han sucedido muchas cosas. En un par de años hemos vivido esta situación de salud mundial que nos afecta a todos, pero a su vez, además de eso, han estado paralelamente en conjunto sucediendo otro tipo de transformaciones a raíz de este proceso que nos ha consumido gran parte del tiempo, de nuestra atención y de toda nuestra energía para poder resolver el día a día cotidianamente. Nosotros empezamos a notar que el fenómeno de avistamientos empezó a aumentar en todo el planeta y a partir de la gran actividad solar, paralelamente también empezó a suceder la apertura de portales energéticos, pero toda esta transformación aparentemente externa a nosotros, eh, sin embargo, también empezó a suceder, Johanan, dentro de nosotros. Nosotros como seres humanos ya estamos con la maduración suficiente como para comprender que en realidad nosotros somos seres multidimensionales y a través de ese aspecto entonces es donde se comprende mejor el funcionamiento de, de nosotros, de los simples seres humanos, pero ya con conciencia multidimensional. Ok, muy bien. Ahora, ¿todo esto se visualiza como para cuándo o en qué momento el ser humano tiene que hacerse consciente de toda esta información? Porque pareciera que lo tenemos así como que muy a la mano, pero en realidad como que nos falta mucho, mucho por emprender y por profundizar. En realidad, Johanna, tenemos que empezar a comprender que esto es un proceso paulatino. O sea, cada persona va a ir tomando el conocimiento a medida que va madurando. Esto no quiere decir que tengamos que esperar hacia un futuro. De hecho, cuando nosotros empezamos a presentar los temas, hace 10 años atrás, hablábamos del fenómeno ovni como un fenómeno totalmente misterioso que le ocurría solamente a personas aisladas, que no se entendía bien por qué se hacía ese contacto interdimensional o con estos seres que venían ya sea dentro de la Tierra o de dimensiones intraterrenas o fuera de nuestro planeta, como ellos mismos así se manifestaban y se presentaban. Pero paulatinamente empezamos a comprender que había algo más que estaba sucediendo en el planeta y que se nos había, de alguna manera, eh, ido de nuestra capacidad de comprensión, porque necesitábamos aprender a integrar los sucesos radicales que se habían dado en estos años. Y esa ha sido la dedicación que he tenido. En otras oportunidades he comentado que he tenido contacto con otras razas no humanas y que estos seres que son considerados maestros porque nos enseñan esa sabiduría perdida
que en algún momento existió también en esta humanidad de superficie que somos y debemos de considerarnos nosotros. En ese momento en que ellos se presentaron, empezaron a dar pautas muy precisas. Y ustedes ahí en México tienen una cultura muy especial que se dedicó precisamente a transmitir el proceso de transformación y cambio planetario, que obviamente no era solamente para el planeta, sino que esto se fundamentaba básicamente en una transformación universal. Es así que, si me permitís, voy a dar algunas referencias para que todos nosotros podamos seguir el proceso y también compartir el mensaje que ellos mismos han estado no solamente entregándome, sino entregándoles también a la mayoría de los contactados de este tiempo. Sí, sí, de favor, te escuchamos aquí atentamente. Cuando comienzo a observar eh, y a estudiar, meditar, reflexionar también sobre el mensaje que estos guías de Alpha Centauri me estaban proporcionando y que hablaban específicamente sobre la transformación, empiezo a buscar una fuente desde donde poder seguir realmente esa transformación de la cual me hablaban y también empezar a verificar si esta era en principio cierta. En principio sí, ya en el año 2000 que se esperaba este cambio de milenio, iba a suceder o no ese tipo de transformación. Y lo que ellos indicaron fueron justamente que me conectara con la cultura maya, porque estos maestros ancestrales de las estrellas, porque nosotros ahora debemos de considerar que estos guías en realidad, maestros mayas, eran atlantes, y que estos seres atlantes llegaron a Mesoamérica y ahí dejaron su mensaje escrito en las pirámides. Desde ese punto de vista, a partir de este año 2000, empecé a recibir la información, como todos nosotros, de que en realidad el gran cambio se esperaba en el 2012, pero ya en el año 2000 se estaba participando masivamente de meditaciones para lograr que este cambio tan esperado no solamente fuera lo más equilibrado posible, que es lo que todos de alguna manera esperamos y trabajamos para eso, sino que en realidad que ese cambio fuera lo más consciente posible. Es elevar la conciencia de la humanidad a un nivel que hasta entonces no se conocía. Y sin darnos cuenta, lo que sucedió en realidad era prepararnos para recibir las nuevas energías. Ahí es donde nosotros comenzamos en el sendero de poder interpretar el mensaje ancestral, pero que en esta oportunidad también venía de las estrellas. Es así, Johanna, y ustedes, mis estimados amigos, que comienzo a ver una serie de secuencias, pero no en ese mismo momento que comienzo, sino años después, y precisamente en el año 2012, que recordemos que es el año marcado para la sincronización universal, hay algo muy especial que ocurre. En ese año 2012 efectivamente hay un gran ciclo que concluyó, un ciclo que no solamente era un ciclo planetario, sino todo el universo estaba en ese año y en determinados momentos específicos que estaban conectados con los planetas, los eclipses, que también fueron en ese momento importante y lo fueron después, a medida que se fue dando la transformación. Y de eso quiero hablar y compartir con ustedes, ya que si bien es una información que en algún momento nunca estuvo integrada de esta manera que hoy voy a compartir con todos ustedes. Perfecto, muy bien. No sé si recordarás, Johanan, Sí. el año 2010. Hay algo que sucede, o sea, 2 años antes del final del ciclo de 2012. Hay un hombre muy conocido que es Alfred Webre, que le realiza una nota a un excomandante, militar de la NORAD, que es Stanley
Fulham. Fulham, sí, estaba en duda con Sí. la pronunciación. Muy bien lo dijiste, así es. Bueno, ese fue el comienzo de algo muy especial donde, como siempre, no se le dio para nada importancia a ese tipo de noticia y lo que estaba sucediendo en ese momento, porque muchas personas en anteriores momentos habían estado dando información sobre que las naves o incluso flotillas de naves iban a aparecer en plena sociedad para poder hacer contacto y esto no se daba. Incluso había una fecha que estaba girando en torno a estos acontecimientos que no sé si recordarás que fue el 14 de octubre. Esa era la fecha que rondaba y que se indicaba que era muy probable que se diera ese contacto, algo que en su momento no sucedió. Pero ¿qué es lo que presenta este hombre Fulham? Lo que él dice, en realidad, es algo totalmente trascendente para la sociedad de nuestro momento y para nuestra historia. ¿Por qué, Johanna? ¿Por qué esto que les cuento también a nuestros amigos y que comparto hoy con ustedes? En realidad, la gran noticia que presenta este hombre es que a partir de ese momento, 2010, 2 años antes de que llegara esa fecha clave de fin de ciclo que transmitían los mayas, lo que ocurre o lo que ocurriría, según las mismas palabras que utiliza Stanley Fulham, es que iba a cesar un trato que tenían las jerarquías, más precisamente él las nombra específicamente como las jerarquías de orden galáctico, la regencia que nosotros tenemos y que en ese contrato que tiene Stanley Fulham se presentan directamente como quienes están regulando e interviniendo en la protección, pero sin una intervención directa a nuestra sociedad ni al planeta Tierra. Simplemente la función de ellos, según el mensaje que se recibe, era que se estaría evitando que otras civilizaciones ingresaran a la Tierra con el objetivo de apoderarse de este planeta y de alguna manera afectar nuestra civilización. Esta jerarquía galáctica tiene como regencia a los que se autonombran como Trascendor, pero en realidad también aparecen los maestros que nosotros ya conocemos, entre ellos Astar Sheran, que en su momento comienza también a presentarse, dando a conocer un mensaje, sucede luego de que se recibe este mensaje, y que tiene varias partes que son por demás interesantes porque van a afectar también el futuro de nuestra humanidad y los próximos años que vamos a vivir eh, precisamente. En ese momento, 2010, se anuncia entonces la intervención, en este caso al clima del planeta Tierra. Se anuncia también que no se va a interferir en la vida ni social ni la vida humana del planeta, por lo tanto ellos exclusivamente van a participar en el saneamiento, del clima planetario, van a participar en la regulación atmosférica y lo que vamos a ver después es que en realidad el trabajo de ellos se extiende aún más en el proceso de equilibrio, no solamente del eje terrestre y magnético de la Tierra, sino también en la reubicación de nuestro astro rey, que es el Sol, aquel logo solar que en realidad lo que hace es dar vida a todo nuestro sistema solar. De él, de su regulación, de su equilibrio, depende todo el sistema, no solamente el planeta Tierra. Pero vamos a ir por parte, poco a poco, para ir haciendo un seguimiento más preciso sobre esto. Cuando yo me doy cuenta de que este mensaje está relacionado directamente al mensaje maestro de estas culturas mayas atlantes, entonces empiezo a prestar más atención y a buscar un rastro que me indique de manera cierta que estaba haciendo un seguimiento real. Y es así que entonces empiezo a darme cuenta
que a partir del año 2012, como bien decían estos ancestros mayas, lo que sucedería es que toda la humanidad y el planeta Tierra, incluso todo el sistema solar, empezaría a alinearse a partir de ese momento con el ritmo universal. Ya dejaríamos de estar de alguna manera desintonizados y empezaríamos a sincronizarnos con el resto del universo. Y esto traería consecuencias en la vida del planeta, en la vida de la humanidad, pero sobre todo en la conciencia de todos los seres vivos que existen en este planeta. A partir de entonces, bueno, comienza algo que nosotros no esperábamos, que incluso las jerarquías, en este caso los maestros angélicos, anuncian, pero ¿cómo es el trabajo? Para eso hay que saber cómo es precisamente que ellos, cómo piensan y qué leyes y órdenes siguen para no interferir en el desarrollo y en el libre albedrío de la conciencia humana. Entonces eso es importante también de poder observarlo, porque cuando uno da un mensaje a conocer, generalmente es no frío, pero es conciso en los hechos. Pero a partir de esos hechos también se desenvuelven otro tipo de eventos y otro tipo de situaciones que simplemente se van a ir develando a partir del contacto mismo, ¿verdad, Johanna? Pues sí, exactamente. Ahora, cuando todo esto nos vaya quedando claro, cuando todos vayamos estudiando cada uno de estos puntos, ¿será que realmente lograremos seguir avanzando o como siempre ocurre o en la mayoría de ocasiones, solamente lo tendremos ahí como teoría, lo guardaremos bajo el colchón y ya? En realidad, claro, en realidad esto está para poder ser conscientes de el lugar que nos toca vivir como humanidad y precisamente la clave está en descubrir o develar cuál es nuestra función como humanidad en todo este proceso de cambio, en toda esta realidad. O sea, nosotros en algún momento dado, como bien decís, ¿por qué no se toma en este momento una conciencia real de lo que sucede? Porque en realidad existe en este momento mucha confusión sobre la Tierra. Existe una sobrevaluación de los hechos, una gran cantidad de información que ya estamos como saturados de información y al no tener una preparación adecuada, la confusión se empieza a dar. Recordemos que en realidad muy pocas veces me han preguntado sobre cuál ha sido mi preparación. En realidad yo hace 26 años que estoy haciendo este seguimiento y preparándome. En realidad estos maestros y guías me han preparado para poder llevar a cabo y poder comprender este mensaje, que es en realidad un mensaje integral, pero que tiene muchas aristas. Entonces, aquel que se dedica a investigar tiene que justamente empezar a explorar esas aristas y empezar a hacer su propio camino. O sea, todo lo que se comparte, como en otros momentos lo he comentado, no tiene por qué ser creído, sino que tiene que ser comprobado por las propias personas. Y estos guías bien lo saben. O sea, ellos no dan a conocer algo sin que se pueda comprobar o que haya un evento que lo demuestre, que lo compruebe. Y en este caso, en el mensaje que recibe Stanley Fulma, que está muy sincronizado y forma parte del mensaje total, lo que sucede es que estos guías anuncian que a partir de esa intervención a nuestro planeta, a la ayuda del equilibrio climático geológico, ellos van a empezar a manifestarse no en cualquier lado, sino que van a hacer presencia sus naves en los lugares más importantes del planeta. Y si me permitís, voy a leerte un extracto de la nota que le hizo justamente Alfred Webre en ese momento, 2010, creo que fue unos años antes, porque lo anunciaba para 2010, no recuerdo bien la fecha, si fueron 2 años antes o 3 años antes en que esto se dio, y que precisamente
es, a mi parecer, el inicio de esta intervención planetaria a través de culturas extraterrestres, civilizaciones extraterrestres o como lo querramos llamar. Perfecto. Adelante. Bueno, el Consejo Regional de Gobierno Galáctico o el Consejo de los Ocho decidió intervenir entonces con su tecnología para limpiar la atmósfera de la Tierra antes de que ocurra un colapso ambiental en la Tierra. O sea, ellos ya estaban previendo lo que luego se da a partir de 2014 y 2016. Pero vamos a ir un poquito a considerar algo muy importante sobre de dónde vienen estas civilizaciones. Este Consejo Regional Galáctico, así como lo llaman, o Consejo de los Ocho, provienen de civilizaciones inteligentes de las Pléyades, de Orión, Sirio, de la constelación del Bote, Alfa Centauri, Consuli, Zeta Reticuli y Pouceti. Bien, o sea que no son solamente de un lugar, sino que es una confederación, como así se dio a conocer en su momento, aunque ellos se autonombran de otra manera, ¿no? Ellos en general utilizan el nombre de unión de mundos evolucionados, algo así. Pero en lo de la confederación es más bien un apodo humano que se les dio para tratar de comprender este grupo de civilizaciones que ya desde hace tiempo están haciendo una función de mensajeros y tratando de prevenir a la humanidad sobre los acontecimientos futuros, donde nosotros mismos también podíamos intervenir generando equilibrio, cosa que eso es lo que todavía nos cuesta comprender. O sea, el rol importante que cumple la conciencia humana en todo este proceso. Ok. Híjoles, qué interesante todo esto y más el saber que es información que ahí está, Mariel, ahí está y que no le hemos hecho caso, ¿no? Que no le hemos hecho caso, claro. Por eso es importante, Johanna, que tengamos en cuenta que no solamente es el momento lo que importa, sino que la reflexión en los sucesos de los años anteriores tiene mucho que ver en la comprensión actual de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. Y hay algo más, vamos a seguir entonces con este relato sobre qué más se compartió en ese momento. Sí. Dijimos que en 2010 ya cesaba este contrato de no intervenir en el planeta ni en la humanidad y estas civilizaciones deciden intervenir en la atmósfera, clima y geología para generar un equilibrio. Pero hay algo que nosotros todavía no sabíamos en ese momento, porque no éramos conscientes ni habían llegado los sucesos en años posteriores. A partir del 2010 entonces aparecen estas naves en gran parte del mundo, pero sobre todo en lugares de las grandes capitales del mundo, entre ellos Rusia, París, en Moscú, por supuesto, en Rusia, en China, en Nueva York, Londres, que justamente pasan de alguna manera desapercibidos, aunque para ese momento sí fueron noticias, sí se hicieron notas, pero quedó ahí, digamos. Este gobierno galáctico anuncia entonces que va a haber una transición y ahí es donde nosotros vamos a tener que prestar mucha atención para los sucesos venideros, sobre todo en el tema de la transformación geológica. Ellos anuncian que esta especie de regulación y equilibrio que van a generar con su tecnología no humana, o sea, con una tecnología superior a nuestra civilización, va a tener un periodo de transición. O sea, que no va a ser inmediato, sino que a partir del año 2010 y hasta aproximadamente el año 2015, ellos van a estar dando, según el mensaje, van a estar trabajando, mejor dicho, en un proceso de equilibrio y algo más, de revitalización de todo aquello que es vida en este planeta. O sea, ellos vienen a trabajar para la vida. Además de seguir cumpliendo ese trabajo de ser guardianes
y de evitar que otras civilizaciones o razas negativas para los seres humanos interfieran en nuestro crecimiento y sobre todo en este momento tan especial de ascensión de la conciencia humana. Bueno, ahí me voy a detener. ¿Por qué? Porque dijimos, entre 2010 y 2015 algo debe de haber pasado, de haber sucedido para que estas jerarquías tuvieran que hacer ese equilibrio. No solamente era la contaminación de la atmósfera, porque ellos posteriormente empezaron a hablar no a través de Stanley Kuhlman, sino a través de otros contactos y a través de los mensajes que he recibido directamente de estos maestros, que algo muy grave estaba por sucederle a nuestro planeta Tierra. Por eso cuando nosotros hablamos muchas veces de qué es lo que va a venir, en realidad no nos estamos dando cuenta y no estamos siendo conscientes que lo peor ya pasó, Johanna, y que fueron precisamente en estos años. A medida que se iba sucediendo el caos climático, recordemos que hacia la fecha del 2014, en el Atlántico se dieron simultáneamente 4 huracanes en conjunto, había tormentas enormes que se desataban tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y consecuentemente con estos sucesos aparecían estas naves y de repente se podía tener el testimonio a través de las filmaciones de que muchas veces disolvían los huracanes, disminuían la intensidad y la fuerza de los mismos, y nadie podía explicarse que en ese momento también se llamaba convocatoria a todos los seres humanos o a quienes así lo sintieran para que pudiéramos meditar sobre estos fenómenos atmosféricos y ayudar así a estos guías o a nosotros mismos, ¿no? A través de la energía positiva para hacer un proceso de equilibrio. Bien, volvemos un poco a esto del principio de los mayas. Había algo que había comenzado en el año 2012, no se esperaba se esperaba el fin del mundo, pero el fin del mundo no llegó, llegó algo mucho más importante, empezó la preparación para lo que las culturas andinas llaman el Pachacuti, que es justamente el tiempo del cambio. Posteriormente ellos hablan de que este tiempo del cambio también lo habían sufrido los atlantes, conjuntamente con el corrimiento del eje terrestre de la Tierra. O sea, no, ni siquiera del magnético, no era un proceso exclusivamente del campo magnético de la Tierra, sino que estaba incluido también el eje terrestre. Esto sucedió en un pasado y como el tiempo es cíclico, vuelve a suceder ahora en este presente que nos toca vivir. Pero no todo es negativo. Ahora vamos a ir paso a paso para ver también y llegar a la conclusión de si realmente esto sucedió, qué otro proceso se daba en conjunto. Hoy dijimos 2012, sincronización universal. 2012 se inicia algo que se manifiesta 2 años después. Ahora, hay algo que a través de los estudios y las investigaciones que he hecho sobre los ciclos mayas, me he dado cuenta de algo muy especial. En los calendarios sagrados, sobre todo, figura el número 4 y figura una matemática especial. Los mayas tenían y se basaban toda su matemática en números enteros. Esto quiere decir que no conocían los decimales. Por lo tanto, para poder hacer cuentas de dimensiones astronómicas, o sea, muy grandes, sin utilizar el cero, utilizaban una simple fórmula que era agregarle 1, que era la unidad entera, o restarle esa unidad. Pero con algo muy curioso, ¿no? Porque para los mayas el 1 era 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el número 1 para los mayas era tanto 1
como cero. El código binario, el famoso código binario, lo conocían ellos como una unidad. Y comienzo a ver entonces, Johanna, que a partir del año 2012, esta matemática universal de los mayas se empieza a cumplir inexorablemente en los años posteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede 2 años después? 2014, hoy ya lo dijimos, caos climático, pero ¿por qué razón se estaba dando ese caos climático? ¿Qué era lo que estas jerarquías universales, este Consejo de los Ocho, que pertenecen a representantes de estas galaxias que tenemos cercanas a la nuestra? Lo que ellos estaban realizando era utilizar, y esto quiero que ustedes lo puedan escuchar claramente y reflexionar luego en esto, utilizar su poder espiritual, su energía espiritual, su conciencia más elevada que provenía del ser mismo para poder generar el equilibrio planetario. O sea, la conciencia era la que actuaba. Estos seres, estos maestros, regentes de galaxia, lo que hacían era participar en conjunto, en unión, no solos, Ellos estaban trabajando en ese momento como estos maestros afirmaron, se reunían grandes jerarquías intraterrenas de esta humanidad en conjunto con jerarquías extraterrenas para poder organizar en conjunto una ayuda espiritual al planeta Tierra y de esa manera lograr el equilibrio. ¿Qué sucede entonces en 2014 a raíz de esto? Ellos siguen su trabajo y empiezan a direccionar la fuerza y gravedad de los planetas que estaban en ese momento cercanos a nuestra Tierra para poder corregir la posición de nuestro planeta. Sin este gran trabajo de dedicación, de total entrega y de amor, nuestro planeta Tierra, Johanan, esto es algo que muy poca gente lo sabe, podría haberse salido de su órbita. Ellos, en ese momento, lo impiden. Nosotros solamente vemos el caos climático y las naves, pero recién ahora somos conscientes, gracias a la información que nos aportan, de lo que realmente sucedió. Pues sí, exactamente. Mira que me llama la atención todo este recuento que nos estás haciendo, porque en su momento fue información que llamó mucho la atención, pero que lamentablemente después ya como que se olvidó, como que dijimos, pues no pasó nada, no vi nada, no sentí nada, ya, adiós. Pero nos damos cuenta que no es así, sino que realmente hubo cosas interesantes ahí, Mariel. Más que interesante. Y esto, Sí. bueno, tuve digamos, la gracia o la bendición de poder recibir esa información porque en realidad estaba detrás de esa información. A mí me interesaba, no como persona, sino como ser humano, recibir el hecho de, bueno, que era no solamente que era lo que sucedía con el planeta, sino como ser humano tenemos todos el derecho de saber y participar en este proceso de cambio de forma consciente. Hasta ese entonces no lo sabíamos. Lo único que nosotros teníamos en cuenta era el desequilibrio del clima. Sí, había sismos, pero no como ellos lo empezaron a afirmar, a tal punto de decir que en realidad esas grandes fuerzas cosmobiofísicas habían sido redirigidas espiritualmente para poder no solamente proteger a la Tierra, sino salvarla de esa autodestrucción. ¿Qué más pasó en ese año 2014 para que estas grandes fuerzas se desataran? Según estas mismas jerarquías de conciencia que tienen esa conexión, ese contacto conmigo desde hace tiempo, ellas empezaron a afirmar que los sucesos que se estaban desenvolviendo en ese momento eran debido a que un gran planeta se había ubicado en la órbita entre Marte y Júpiter y que había una fuerza totalmente desconocida donde la NASA se entera de que nuestro Sol
se sale de su centro equinoccial, produciendo un desplazamiento no solamente en el clima, sino en las estaciones. Recordemos que el Sol es el que da vida a todo el planeta. Si hay un desequilibrio en el Sol, obviamente que también va a haber desequilibrio en nuestro planeta. Ese desequilibrio se da justamente en el momento o en los años donde estas jerarquías empiezan a intervenir. Esto quiere decir que desde el año 2010 ellas empiezan a manifestarse con más asiduidad aquí en la Tierra, los avistamientos empiezan a aumentar, se empiezan a hacer cada vez más evidente, porque obviamente traen ese propósito. Pero entre 2014 y 2016, la acción es contundente porque el peligro es eminente y estaba sucediendo en ese momento, prácticamente con la ignorancia total de toda la humanidad. Perfecto, ahí está. Para toda la gente que está conectada en estos momentos y híjoles, qué interesante esto que nos estás mencionando, ¿eh? Porque, reitero, pareciera que era un tema ajeno, pareciera que era un tema que no tenía mayor relevancia y estamos viendo que es todo lo contrario. Así que te seguimos escuchando. Sí, estos grandes maestros mayas, que vuelvo a repetir, no eran maestros ancestrales humanos, sino que eran maestros hablantes, muchos de ellos provenían de Venus, eh, vivían en colonias en planetas como Júpiter, no solamente Venus, también, bueno, nosotros recordemos que ellos plantean el hecho de que la vida existe en el universo, en todo el universo, no solamente aquí en el planeta Tierra, no existe en forma aislada, todo es vida. Y si hay vida, hay conciencia. O sea, la mirada que ellos tienen sobre la existencia es mucho más elevada que la nuestra, mucho más profunda, y por esa misma razón pueden tomar esta gran responsabilidad de ayudar a las humanidades y a los distintos planetas. Desde ese lugar vienen los mensajes para esta humanidad de este tiempo. Y el mensaje de la humanidad para este tiempo es retornar al hogar. O sea, la necesidad de retornar al hogar está íntimamente relacionado no solamente con el despertar de conciencia, sino del poder cumplir la función en ese hogar de responsabilidad. Y hoy no me voy a detener tanto en eso, quiero proseguir con este tema de los ciclos. Dijimos que 2010 hubo un anuncio, 2 años antes de que se cerrara el ciclo de 2012, que en el 2014 sucede este tema de el caos y el reequilibrio energético del planeta, y también es ahí donde aparece la activación de los portales. En ese momento, lo primero que sucede a partir de estos grandes cambios y grandes energías, estamos hablando de energías de planetas, entonces son energías y fuerzas enormes que están moviendo como estas y abriendo estas puertas en nuestro mundo para sincronizarlo con el universo. O sea, tenemos que tener en cuenta que esto es eh, demasiado importante para poder hablarlo en una sola charla. Y es, diríamos, fundamental para comprender las nuevas energías y el nuevo tiempo. Pero entonces, en ese año 2014, ellos afirman que estos portales, en principio terrestres, se van a regular y reequilibrar con un propósito especial. Y ese propósito especial, Johanan, es que no solamente más cantidad de naves puedan estar ingresando de otros universos, sino que estas culturas o civilizaciones extraterrestres pudieran hacer llegar su ayuda y su asistencia a este planeta y por ende también a esta humanidad, aunque ellos siempre van a estar al margen de las decisiones que nosotros tomemos como humanos. Es así que ese año se da la apertura del sello de una de las grandes claves de los maestros mayas y que algunos conocen como el código 777,
o como el código eh, del 2014, me refiero, y que se va a dar aproximadamente, no, el 14 de julio del 2014. Esa es la fecha que está registrada en justamente el calendario sagrado Solkin de los mayas. Está plasmado ahí, ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar en sus números, y ese es un gran mensaje que ha quedado en la humanidad. Esto quiere decir que ellos ya desde otras dimensiones habían visto lo que puede suceder o lo que podía suceder en nuestro planeta, porque para ellos el tiempo es cíclico, y si algo sucedió en el pasado, tienen la seguridad de que va a volver a suceder. La única diferencia la va a ser el grado de conciencia que esa humanidad presente en ese momento tenga para resolver los conflictos de la transformación. Y eso es justamente lo que nos vamos a abocar. Ok. Perfecto, ahí está. Ahora, con toda esta información, con todo esto que nos estás mencionando, Mariel, digo, sé que todavía te falta mucho por comentarnos, pero hasta este punto, es decir, que tenemos todavía la posibilidad de recuperar toda esa información y entender en qué punto nos encontramos para utilizar toda esta información para seguir avanzando, seguir conociendo, seguir empapándonos de todo esto y ponerla en práctica. Eh, yo voy a decir algo que no sé si a todos o sea, les va a caer bien esto, o a lo mejor sí lo están esperando, porque en realidad todos somos preparados para el cambio. Pero la preparación en realidad se puede, antes pensábamos que era para esta humanidad, para este tiempo y para este planeta, para esta dimensión física, y en realidad aparentemente lo que ellos nos están diciendo, que la gran preparación es para el alma y para una próxima vida, ya sea en otra dimensión o en otro estado de conciencia. Por lo tanto, puede que en este mundo sigan las cosas igual, pero que los seres que maduran y cambien de conciencia pueden llegar a tener una nueva vida, no sé si en un nuevo planeta, pero yo diría que como esto es una realidad multidimensional, todas las posibilidades pueden ser realizadas, pueden ser ciertas. ¿Mm? No con esto quiero confundir, pero sí decirles que lo que está sucediendo ahora tiene mucho que ver con lo que en su momento no solamente Stylian Fullman expresó en el compartir los mensajes de su contacto, sino que también otros contactados nombraron y que yo misma he podido recibir. Y ese elemento nuevo que aparece en este proceso de cambio y transformación planetaria tiene que ver con que estas civilizaciones extraterrestres empiezan a notar fuera del universo. Recordemos que ellos son interdimensionales, algunas de estas civilizaciones. Estos seres pueden viajar a través del tiempo, y lo que ellos empiezan a observar, que hay una fuerza aparentemente desconocida desde el centro del universo, que está de alguna forma jalando las dimensiones hacia arriba. Esto quiere decir que se empieza a cumplir lo que en su momento se recibió, de que se está generando una síntesis del sistema. Y esta síntesis del sistema es justamente la apertura dimensional. Y las aperturas dimensionales, los contactos dimensionales, no pueden sino darse a través de la activación de los portales. ¿Es sí o sí que se tiene que hacer entonces? Yo diría que es un derecho de los seres humanos. Cuando uno, no sé, se va de viaje, ordena su casa y ve que todas las cosas estén bien, entonces ya se puede ir con tranquilidad. En el cierre de ciclo para esta humanidad, como muchos de los maestros nos han dicho, es necesario que nosotros recuperemos lo que es nuestra heredad. O sea, parte de la heredad es de dónde venimos, por qué vinimos a esta tierra y hacia dónde vamos. Es como el propósito, ¿no?
Entonces, lo que debemos hacer es recuperar el propósito, que es lo que da sentido de trascendencia. En todas mis tareas trato de comunicar y de ayudar a las personas que encuentren ese propósito, porque es lo único que te da sentido. O sea, sin ese propósito, el ser humano deambula por esta vida sin saber qué hacer, a qué vino. No hay un camino. Entonces, el propósito da eso, y estas jerarquías en su trabajo justamente lo que hacen es devolvernos esa mirada de trascendencia, ese propósito, y que no solamente lo plantean, sino que lo enseñan. Pero bueno, ha llevado décadas, porque en realidad lo que está sucediendo ahora nunca ha sucedido antes. O sea, los portales al abrirse, ¿qué es lo que pasa? No solamente llega energía. O sea, nosotros tenemos en principio un gran portal eh, galáctico universal, que es nuestro Sol. El Sol es el que trae toda la información y toda la energía a través de su luz espiritual. ¿Mm? Como yo siempre digo, no es la luz espiritual, no es la luz del sol que nosotros vemos, sino que es una luz invisible, que solamente puede verse con una percepción espiritual. Bueno, esa luz, que es la luz real, es la que está llegando en este momento a la Tierra, es la que nos está despertando conciencia. Fíjate, Johanan, que hace unos años atrás no podíamos ni siquiera nombrar alguna de las cosas que hoy estamos hablando, y mucho menos entenderlas. Pero hoy en día, gracias a todo este proceso de crecimiento, no solamente que podemos hablar sobre esto, sino que también día a día vamos comprendiendo mejor. Pero hay que tener un indicativo, una guía. Bueno, la guía la están proporcionando ellos mismos, estos guías y estos maestros, que son los que responsables de proteger la vida en esta tierra hasta tanto nosotros no asumamos esa responsabilidad como seres humanos, que lo debemos de ser, obviamente. Ellos están esperando que hagamos esa maduración. Pero bueno, por lo tanto, o por el momento, mejor dicho, el mensaje está llegando, el mensaje se está transmitiendo, y hoy para ustedes he traído esta esta síntesis, ¿no? Entre tantas cosas que ocurren, de qué es lo que ellos nos están marcando. Ok, perfecto. Bueno, dijimos entonces que ellos empiezan a hacer su trabajo más firmemente en el año 2014. Volvemos a ese año, digamos, de punto central, donde las profecías empiezan a cumplirse. Ahí empezamos a ser más conscientes de que realmente hay algo real que está sucediendo. No sabemos, en definitiva, si es lo que los mayas en su momento dijeron, si es que el mundo se va a terminar o no, pero sabemos que efectivamente algo distinto estamos viviendo en ese momento. Las personas empiezan a despertar cada vez más, empiezan a ser conscientes de esas otras dimensiones a partir de las aperturas de los portales, y el trabajo se acentúa en el momento donde ya en el 2016 el desvío de estos ciclos cósmicos es tanto que las jerarquías se ven obligadas a intervenir directamente sobre el eje de la Tierra. Esa intervención se da, y esa intervención tiene un resultado. Hay un mensaje que recibo, mis estimados amigos, Johanan, también esto de, bueno, qué es lo que va a suceder a partir de ese momento, a partir de que el desvío del equinoccio del Sol se sale de su regulación normal. O sea, contundentemente el Sol se corre de su eje, afectando a la Tierra y a todos los planetas, con el gran riesgo de que salgamos de la órbita. Estas grandes jerarquías, estos grandes maestros, a través de su conciencia y de su amor, de su entrega total, direccionan esas energías, y esas grandes fuerzas logran corregir por fin y dar equilibrio a nuestro planeta. En ese momento sucede el gran sismo
del 17 de septiembre del 2017, donde a través de esa fuerza se quiebra la placa de los Cocos y 2 días después sucede el sismo de la Ciudad de México. Ok, ok. ¿Qué cosa? Sí, fue en el mes de septiembre el terremoto que se presentó acá a la 1:14, 1:15 de la tarde de ese 19 de septiembre, que coincidió con el mismo terremoto del 85, la misma fecha. Tremendo, Exactamente. Hay tremendo. una línea Sí, que conecta entre septiembre y octubre, es donde estos grandes movimientos universales se dan, afectando a la Tierra, pero a su vez la participación de estas jerarquías se dan más en esa fecha en asistencia al planeta y su humanidad. Eh, Eso es realmente notable. Y además empieza a cumplir el ritmo que ya es más que evidente. 2012, más uno, menos uno, 2 años después, 2014, 2016, 2 años después, 2000, ahí aparece esto de casi fines del 2017, entre septiembre y octubre, que se da el gran sismo que quiebra la placa tectónica de los Cocos, pero que tarda 2 años más. O sea, todo es aparentemente en ritmos de 2 y de 4, en que se van cumpliendo grandes procesos planetarios, en este caso, bueno, de reequilibrio de todo nuestro sistema. Así es que ellos mismos dicen que a partir de ese movimiento del 2017 se tarda 2 años más en generar el equilibrio. Cuando viajo por segunda vez a México, y para poder realizar ahí el contacto con la conciencia de la Reina Roja, y piso el suelo de México, o sea, el avión llega y en ese mismo momento llega a la Tierra, en ese día, la energía de un gran portal que se abre en el Sol y que curiosamente toma la forma del símbolo que tenían los regentes de Palenque. Los regentes de Palenque, la Reina Roja y Pacat. Fue justamente ahí donde, a partir de ese momento, empiezan a mermar los grandes sismos, se genera un gran equilibrio en todo el planeta, ya casi empieza a desaparecer la preocupación, aunque todavía tenemos algunos sismos de gran intensidad, y a partir de ese año 2019 hasta hace unos meses, diríamos 10 meses, un año, que ya empezaron a incrementarse paulatinamente todos los sismos planetarios. Y hoy justamente, bueno, ya es el día de ayer, ¿no? Porque cambiamos de día, pero hace unas pocas horas en realidad que acaba de suceder un nuevo sismo en Japón de casi 8 grados de intensidad. Creo que después lo corrigieron. Lo habrás escuchado, Johanna, que ha sucedido, ¿verdad? no, no, no. ¿Hoy? O sea, hace rato. Sí, sí, hace unas horas se dio un gran sismo en Japón y está todo el planeta en alerta por los probables tsunamis que puedan ser desencadenados. Ya el primero se dio en Canadá, bueno, están en alerta Perú, México de la zona del Pacífico, todos los Qué barbaridad. países Claro. que dan al Pacífico. Y esto quiere decir algo. Quiere decir que se está cumpliendo otro de los mensajes que estas jerarquías nos entregaron en su momento, donde tiene que ver mucho parte de los mensajes que he estado compartiendo, que ellos mismos han estado compartiéndonos, y por eso tenemos que estar muy atentos. En determinado momento, cuando se corrige el eje terrestre de la Tierra, estas jerarquías anuncian y nos dicen algo muy importante, que este equilibrio no iba a ser para siempre, que ellos no tenían idea de cuánto tiempo iba a durar esta especie de impas geológico, donde los sismos se iban a quietar, donde el clima iba a volver a su equilibrio natural, aunque ya se había cambiado por completo. Estábamos teniendo en general una especie de primavera cada vez más,
y por supuesto que el eje estaba corregido, así como en su momento lo decía Parravicini, este gran profeta argentino. eh, Eso había acabado de suceder. El eje ya está enderezado, aunque esto no se da a conocer, pero sí podemos notar que el clima es distinto. Y una de las cosas puntuales que ellos nombran para que tengamos en cuenta de que esto es verdad, es que las grandes aguas, las grandes tormentas, las grandes lluvias se iban a empezar a dar a partir de ese corregimiento, a partir de ese nuevo equilibrio. ¿Sí? Eso quiero que ustedes también lo tengan en cuenta. Bueno, dijimos entonces que ellos anuncian que no saben hasta cuándo el equilibrio se va a dar, a partir de esa fecha de 2019, también vuelve septiembre del 2019, y a partir de estos últimos terremotos que se han dado, podemos empezar a afirmar que estamos saliendo de ese bienestar, de ese equilibrio planetario, que algo está sucediendo, y si algo está sucediendo, el incremento de avistamientos ovnis también van a estar en más auge. Y esto efectivamente se está dando. De hecho, he visto, Johanna, que has hecho algunas notas sobre esto últimamente, Exacto, de que sí. han estado apareciendo más avistamientos. Exactamente, como que se ha incrementado por todos lados, por todos lados. Exactamente. Entonces, esto sería una posible explicación, Mariel. En realidad, sí, esta es una posible explicación. Sí. Lo anterior es realmente parte de lo que ellos han estado entregando. Entonces ahí es donde empezamos a comprender el hilo conductor. Por supuesto, yo siempre lo que hago es hacer el seguimiento. Si esto es así, quiere decir que más sismos de intensidad se van a empezar a dar en el planeta, con el riesgo nuevamente de que algunas de las placas tectónicas puedan sufrir nuevos quiebres. Porque acá no estamos hablando que esto era lo que en su momento eh, gestó el viaje a México. Lo que nosotros necesitábamos saber y confirmar era si realmente ese sismo que se dio en 2017 era el comienzo del cambio geológico en esta tierra. O sea, no era un sismo más. Eso era lo que nosotros teníamos que comprobar. Y efectivamente, un año después del sismo de México en 2018, la NASA da a conocer justamente lo que verdaderamente ha sucedido. No había sido un terremoto común, había sido algo totalmente excepcional, y había sido, digamos, la comprobación del mensaje de las jerarquías, donde ellos decían que el gran cambio comenzaba en el norte de América. Y así fue. Entonces, a partir de entonces podemos deducir en qué momento nosotros estamos, a través del ritmo de los números mayas y a través de lo que vivimos día a día. Qué barbaridad, qué interesante esto, y así como vas en esa cronología es increíble. ¿Y quién iba a pensar? O sea, ¿quién lo iba a pensar, Mariel? Sí, sí, de alguna manera en esos primeros contactos del año 1998, donde estos seres se presentan y comienzan a tener conexiones y contactos conmigo hasta por 6 veces. Ellos vienen a visitarme y a entregarme esa información, pero sobre todo lo que ellos dicen es que vienen a prepararme, porque de alguna forma hay parte de la información que al no estar despiertos se pierde, simplemente se pierde, como nos pasa habitualmente. Recibimos todo tipo de información, pero la más importante, y queda ahí guardada, sin poder ser posteriormente relacionada. Y esto es algo que ellos siempre me indicaban, que tenía que estar atenta, que tenía que seguir el registro, que tenía que incluso fotografiar al sol para poder verificar por mí misma que lo que ellos decían era real, era mucho más real de lo que pensaban, hasta tal punto de poder comprender
Bueno, esto que nos espera y esta activación de los portales, que entonces ahora sí tiene sentido. Pues sí. Y voy a explicar por qué. Ok. A medida que nos acercamos al punto álgido del cambio, que es justamente el nuevo posicionamiento del eje terrestre, ya dijimos por un momento que si bien se tuvo que corregir eh, por la cercanía de esos planetas están evolucionando y cuando salgan de su órbita van a producir algo similar a lo que se produjo cuando ingresaron, ¿sí? Cerca de la órbita de la Tierra. Estamos diciendo que son planetas que se ubicaron, un planeta jupiteriano que se ubicó entre la órbita de Marte y Júpiter, y que en realidad hay más planetas cerca de nosotros, que no estamos ni hemos estado nunca solos. Y esto es, bueno, parte de la información que en algún momento también vamos a compartir. No me quiero alejar del tema de los portales. Dijimos entonces que estamos por llegar a un momento álgido. Ese momento álgido no es solamente físico, no involucra solamente la realidad material de esta dimensión de la Tierra, sino que involucra precisamente la realidad espiritual de toda una humanidad. Estamos viviendo una crisis planetaria que se va a empezar a acentuar más. Están bien habiendo intereses económicos de distintos países por controlar, digamos, esta especie de nuevo sistema que se está queriendo imponer a raíz de las necesidades obvias que tenemos, necesidades de comunicación, necesidades laborales, necesidades de estudio, de movimiento, de construir una sociedad a partir de los problemas actuales. Bueno, pero también hay una guerra que estamos transcurriendo y que se da justamente en el momento del cambio. Si recordamos en el pasado, eh, estas civilizaciones que desaparecieron, en realidad nos dicen que tuvieron un momento, o sea, todas las civilizaciones tienen un determinado tiempo para nacer, crecer, llegar a una época dorada y desaparecer, dar paso, digamos, a otras humanidades. Nosotros estamos en este momento, Johanna. Nosotros estamos a punto de hacer un cambio donde o evolucionamos en una nueva forma mejorada o desaparecemos como humanidad. Y esto los maestros mayas también lo comentaban. Pero comentaban que esto aparentemente tan trágico era parte de un ciclo vital. El único inconveniente que nosotros teníamos era la gran falta de conciencia. No somos conscientes. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que está pasando, pero tenemos que aprender. Y la vida, aquí y ahora, nos está enseñando, nos están demostrando con las necesidades diarias, con las preocupaciones diarias, qué es lo que nos falta aprender. Y en este momento hay un solo mensaje que se está dando a la humanidad, y es el mensaje de la unidad y de la paz. Porque en medio de una guerra espiritual, estas dos cosas son justamente las que faltan. Y esta gran guerra espiritual necesita más canales. Esta gran guerra espiritual, que en realidad en su contraparte es la asistencia espiritual de estos grandes maestros, de estos ángeles, de estos grandes iniciados, de estos grandes seres iluminados, de estos seres crísticos, tanto que todo esto que lo nombra Parravicini, que va a llegar luego de la gran prueba, esa nueva era dorada que llega después de ese parto planetario. O sea, no se da antes, se da en el peor momento. Cuando ya aparentemente no hay esperanzas, aparece lo nuevo, llega la luz. Y llegan los mensajeros de la luz. Y ese es el gran anuncio que ellos tienen. Pero bueno, vamos a dejar eso para el final.
y nos vamos a detener en esto de los portales. ¿Cómo llega la ayuda a la humanidad? Ok, sí. El Sol está cumpliendo. ¿Querías comentar algo, Johanna? No, adelante, te seguimos escuchando. El Sol en este momento está cumpliendo un papel fundamental en el proceso, más allá de si la radiación es nociva o no para la vida en el planeta, está llegando junto con él, dijimos, la luz que es conciencia del ser espiritual, la luz espiritual, esencia divina a este planeta, que lo que está haciendo es activar la parte multidimensional de los seres humanos. Si estamos diciendo que es la parte multidimensional, ahí están activándose los portales. Los ángeles, seres de luz, quieren trabajar a través de aquellos servidores de la luz, quieren preparar a los servidores de la luz para los momentos que se esperan. Los grandes maestros quieren conectarse, quieren ser escuchados para que podamos recibir la ayuda necesaria para saber qué hacer en tanta oscuridad. Dijimos que falta maduración espiritual, maduración de conciencia para seguir adelante. Fíjense, ignoramos todo este tiempo lo que ha sucedido y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar el propósito de vida. Esa es la gran tarea que nos espera. Y el Sol, como dijimos, lo que está haciendo es conectarnos. Por eso, a medida que se den estas grandes explosiones solares, gran parte de la humanidad va a sufrir porque nos hemos desconectado de la adaptación de la naturaleza, no estamos adaptados, evidentemente, a las fuerzas de la naturaleza, por lo tanto no sabemos cómo actuar. Estamos todavía guiados bajo conceptos materialistas que lo que hacen es proporcionarnos ilusión y no realmente darnos lo verdaderamente necesario para sobrevivir. Eso lo vamos a ir sufriendo, pero también nos va a traer oportunidades. Y eso ahí donde es el punto principal, donde todos estos maestros que han trabajado, que trabajan, que se acercan, que se quieren comunicar, es lo que más quieren remarcar. ¿Qué es lo que quiere remarcar Johanna? Que no estamos solos. Que tengamos conciencia de que la vida existe en todas sus formas y en formas totalmente impensadas, de que realmente a nuestro alrededor existen seres evolucionados, llenos de amor, que lo que quieren es acercarnos, una palabra de consuelo. Quieren preparar a los seres humanos para que nosotros mismos y estos, como nosotros decimos, comunicadores de la verdad, servidores de la luz, empiecen a estar listos y preparados para hacer ellos el mensaje. Ya no hay que dar el mensaje. Esto lo compartí en su momento en el año 2014, 2016, lo volví a repetir, que ya no era momento de dar el mensaje, sino que cada servidor de la luz tenía que convertirse él mismo en el mensaje, ser el ejemplo del cambio, de aquello que hay que cambiar, simplemente ya dedicarse a hacer. Pues sí, no había vuelta de hoja ahí en ese aspecto. Híjoles. Voy apuntando aquí algunas cosas interesantes para que más adelante nos vayas ampliando ahí la información. Así que bueno, pues te seguimos escuchando. Bueno, hasta aquí yo creo que ha sido mucha la información que hemos compartido. Lo que sí voy a adelantarme ahora hacia el futuro. Bueno, estamos aquí, 2022 se cumple. Gran parte de este ritmo que dijimos, el ritmo empezó en el 2012, 2 años 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. ¿Cuál es la próxima fecha que ellos anuncian de un probable
y esperado cambio positivo para todos nosotros. En realidad, cuando nosotros hablamos de cambio, siempre hay un 50 y 50, o sea, hay una parte que es positiva y el otro 50% es esa parte que uno tiene que desapegarse, que no es tan positiva, que por ahí lo vemos como negativo, pero que es necesario porque sin eso no hacemos el cambio. El cambio no se produce. Bueno, la próxima fecha que ellos están dando es el año 2025, que puede tener su variante o no. Puede ser también fines del 2024, ¿m? Donde, como dijimos, ya empieza a actuar las energías de conciencia. Recordemos que estamos en una guerra espiritual. Eso ya en su momento lo hablamos y realmente tenemos que considerarlo de esa manera. Y 2025 entonces es la próxima fecha que se espera para ese cambio, para ese gran despertar, para esa realmente comienzo de ver la luz verdadera y probablemente también, como estos mismos seres lo han comentado, que en el peor de los momentos ellos van a estar presentes y con ellos llega también el cambio. Quiere decir entonces que es muy probable, Johanna, que la nueva era comience a través del contacto. Ok, muy bien. Bien interesante, reitero y no me canso de mencionarlo, porque pareciera que toda esa información la has juntado y ahora como que has juntado todas las piezas de ese rompecabezas para que lo entendamos. Y las dos palabras claves, unión y paz. Así es. Muy bien. Ahora, ¿nos puedes explicar más sobre esto del 2000, finales del 2024 y 2025, esas energías de conciencia? ¿Cómo? No entendí bien esa parte. Sí. Esto también lo he compartido en su momento y esto tiene que ver precisamente con que la humanidad tiene en las manos no gran parte del proceso, todo el proceso. O sea, todo lo que ocurre aquí en este momento está siendo direccionado por la propia conciencia humana. O sea, nosotros estamos decidiendo como humanidad ejecutar esa guerra del hombre contra el mismo hombre, detener esa guerra, seguir adelante, decidir si como especie desaparecemos o hacemos una transformación positiva. O sea, en este momento está en cada uno de nosotros, en nuestras manos, el poder hacer el cambio. Y ellos lo saben. Por lo tanto, si esto es así, quiere decir que el transcurso de la historia también está en las manos de cada ser humano, en las manos de toda la humanidad. Y esa gran conciencia crística que se espera, que se ha profetizado, que muchos por momentos pueden conectarse, que muchos se están preparando para poder desarrollarla, va a llegar a esta tierra, como ellos mismos lo dicen, en los momentos más álgidos, porque hay algo que tiene que morir en esta tierra para que eso se dé. Por eso Parravicini habla mucho sobre que el gran aprendizaje de la humanidad es justamente ese propósito de vida. Entender el propósito de la vida es entender el propósito de la muerte. Entender la trascendencia del alma es entender que también la inmortalidad, obviamente, y comprender que en realidad todo este gran escenario, esta gran obra que se está desarrollando en este momento, eh, tiene mucho que ver con esto que nosotros recibimos simbólicamente como a través de la vida de Jesús, ¿no? De ese sacrificio, de esa pasión, que en otros momentos también es entendido, comprendido como un parto y como un nacimiento, donde la madre sufre y el hijo sufre, pero una vez que se da el nacimiento, simplemente queda la felicidad del encuentro. Y esto debemos de comprenderlo como una transformación. Estos grandes portales que se abren en todos, se pueden abrir, pero se van a desarrollar
en realidad para quienes están siendo preparados, que van a ser los guías del futuro, los que van a conducir a esos seres humanos que están perdidos y que en realidad van a formar esa especie de red de luz que se está gestando en esta tierra, esa red de la cual también en el año 2012 se hablaba, pero que se va a concretar y se va a terminar de concretar en estos años. O sea, Parravicini también hablaba que el año 2000 en realidad era el 2020, a partir del 2020. Estamos sobre esas fechas. No vemos el cambio. En realidad, para ver el cambio positivo y real, tenemos que estar despiertos espiritualmente. Y eso es un compromiso de cada uno. Nadie puede obligar a nadie a despertar conciencia. Pero no está destinado el proceso a unos pocos. Siempre se da con la esperanza de que la mayor cantidad de almas puedan alcanzar ese progreso espiritual. Y por eso se da la asistencia. Por eso ellos quieren asistir, porque la vida tiene que ser sostenida en todas sus formas. Y todo lo bueno que existe en este planeta tiene que ser conservado. ¿Mm? Y por eso ellos hacen esa función. Perfecto. Están ahí, muy, muy al pendiente de lo que pueda ocurrir, de lo que estamos haciendo. Ellos lo que van a hacer es observar Sí. los acontecimientos, siempre han estado observando, porque van a tratar de no interferir. Algunos maestros van a comunicarse, pero sin interferir. Vamos a recibir los mensajes y la ayuda si lo queremos, si no, no. Vamos a poder recibir si podemos ser capaces de escucharlo, si no, no. Entonces, ese es el llamado, ¿no? Si queremos ser ayudados y asistidos, no es decir, bueno, vengan y hagan, porque en realidad tenemos que estar preparados incluso para recibir la ayuda. Y hay muchas cosas que todavía no he comentado sobre estos años. Me gustaría poder hacerlo en otra charla, con mayor tranquilidad también, porque en realidad son temas muy delicados los que nos esperan a partir de esta fecha y que involucran más el aspecto espiritual del ser humano, aunque otros aspectos también se van a activar. Cierro este comentario respondiéndote específicamente esta pregunta, ¿qué es lo que espera y por qué? La conciencia crística se va a manifestar en la Tierra en el mismo momento o después de la oscuridad, de la gran oscuridad, de la gran prueba. O casualidad que se dice que la conciencia crística se va a manifestar de esta forma y en ese momento es el mismo mensaje que dan a conocer las jerarquías galácticas o universales en su manifestación. Ellos dicen exactamente lo mismo. Hay que reflexionar sobre eso. Claro, exactamente. Qué cosas, qué barbaridad. Muy bien. Ahora, dentro de todo esto también mencionabas minutos atrás, recuperar el propósito de la vida, que sería otro de los puntos muy importantes para cada uno de nosotros, ¿no? Pero en muchas de las ocasiones, Mariel, pensamos que todo esto va a ocurrir y vamos a ir en grupo, es decir, con todos los de nuestra familia o con nuestros amigos o con la gente de la oficina o con la gente de donde vivimos. Pero ¿será así o todo es de manera individual? Es una pregunta recurrente que siempre hacemos aquí a los invitados porque pareciera que hay ese sentimiento por parte de mucha gente que nos mira que piensan que vamos en bola. Claro, sí, sería lo ideal, ¿no? Porque uno quiere estar con sus seres queridos, con sus afinidades, y esto es uno a uno. Pero también es en conjunto. Lo que sucede es que el ser humano es un ser que siempre está unido a los demás, siempre es social, quiere comunicarse, no puede estar aislado, ¿no? Y álmicamente es similar. O sea, si bien la tarea es individual, una vez que una persona llega a determinada frecuencia, se va a empezar a conectar con
con esa misma frecuencia que transmite o que irradia. Entonces ahí va a estar la comunión con el otro, ahí va a estar, por eso se habla tanto de la familia del alma. Vamos a estar con quienes vibran igual que nosotros. No sabemos si van a ser los amigos o no, pero creo que va a ser algo así, ¿no? Por algo elegimos a nuestras amistades o tenemos círculos de confianza. Más allá de eso, la frecuencia álmica es algo totalmente distinto a lo que uno como persona pudiera suponer, porque va a haber personas que a lo mejor se dedican toda su vida a la meditación o al ascetismo o a una práctica de maestría específica de formación de escuela y piensa que tiene ya ganado, digamos, la ascensión y en realidad para los órdenes de conciencia se miran otras cosas. No se observa lo exterior, no se observa lo que uno cree. Entonces aquel ser que a lo mejor piensa que no califica, lo va a hacer porque tiene un corazón sano, un corazón abierto, ha trabajado siempre bueno, a lo mejor es sanar o acercarse en servicio a otro, y a lo mejor otro que está dedicado a un servicio pleno, pero que no tiene sano su corazón, que es el reflejo del alma, y bueno, va a tener que seguir aprendiendo. De todas maneras, yo creo que lo importante para recalcar acá es que esto es una escuela. O sea, nadie queda relegado. Todo a través de la naturaleza es armonía. O sea, no hay que temer eh, en ningún momento de la vida y menos en este proceso de cambio, que es lo que para mí cobra gran significado, es el propósito. Más allá de lo que sucede, ellos nos están mostrando un mensaje positivo y sobre todo nos están diciendo que confían en la humanidad, que eso no es cualquier cosa, es lo más importante que nos pueden llegar a decir como seres humanos. No solamente que dentro nuestro hay algo más, sino que somos eh, más considerados, más respetados y más tenidos en cuenta que lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces, ahí va nuestro camino día a día, en un trabajo intenso, porque para despertar uno tiene que dedicar mucha energía, no es solamente hablar sobre estos temas, hay que trabajar interiormente para poder lograr cosas interiores y seguir adelante, no detenerse. Claro, exactamente. Yo creo que ese es un punto muy importante, el no detenernos, el tener la disciplina, la constancia para poder lograr lo que queramos lograr. Y no solamente dentro de estas temáticas, Mariel, sino en general en la vida, es hacia lo que tenemos que hacer y recurrir para seguir avanzando. Pues muy bien, ahí ¿hay algún otro punto que quede, que falte o pasamos a las preguntas, Mariel? Pasamos a las preguntas, me parece bien. Perfecto, muy bien, pues ustedes que nos miran en estos momentos, jóvenes ilustres, vamos con las preguntas, ya saben, la palabra pregunta en mayúscula para irnos rápido y tendido. Veo por acá mucho interés, Mariel, de la fecha del 2025, que si será, te ponen acá que si será el año en que tengamos el contacto frente a frente con los extraterrestres, te dicen. En realidad, el contacto más importante que se va a dar es con uno mismo y con aquello que nosotros llamamos Dios. Por eso la guía que ellos nos van a proporcionar, a pesar de que puedan o no estar presentes, es con algo mucho más profundo y trascendente de lo que podemos llegar a pensar. Los contactos se están dando día a día. En realidad hubo una profecía de un señor brasilero ya fallecido, que en 2019 se iba a dar el contacto. El contacto se dio, no de la forma que se pensaba. Se pensaba que se iban a contactar con conciencias galácticas. Se contactó con conciencias de la Tierra, que no son menos importantes, pero el contacto se dio con las jerarquías intraterrenas de luz, con parte de nuestra conciencia multidimensional a través de los portales. El contacto ya es un hecho, no tenemos que buscarlo. A medida que cada uno madure tendrá su contacto de la forma en que
se lo permite a sí mismo tener. Muy Y bien, bueno, claro. Muy bien, Julieta Mor, por favor, ¿podrías profundizar sobre el tema de la oscuridad de la que hablaste? luz y oscuridad, bueno, no sé particularmente en qué sentido ella me lo pregunta, pero en realidad lo bueno y lo malo, la dualidad en este mundo está siempre presente y no es algo que se dé para poder, digamos, destruir al ser humano. La oscuridad se presenta porque en realidad es parte del ser humano y cuando se dan las cosas negativas es parte de un equilibrio universal. O sea, todo en el universo existe y se permite en función de ese equilibrio. Y el ser humano ha hecho muchos desequilibrios, entonces hay una fuerza natural que se va a presentar, pero porque nosotros no entendemos, porque nosotros seguimos generando desorden. Entonces, consecuencia de nuestra propia acción de la conciencia, que no tenemos. O sea, es una acción, digamos, ciega, sin tener esa luz de saber quiénes somos o del propósito de la vida, esto que justamente hay que rescatar. Y que más adelante voy a hablar sobre qué es lo que hacen esta jerarquía justamente para proporcionarnos esa conciencia de vida, ese propósito de vida. Perfecto, muy bien. Tenemos por acá que te preguntan, Mariel, te dice Rosalba Pérez, entonces la información que dejaron los mayas está de cierta manera relacionada con las profecías de otros, como Parravicini. Está totalmente relacionado. Y de hecho creo que en este momento y a partir del año 2012, que fue el año de la sincronización, empieza a tomar eh, bueno, mucha más claridad si nosotros pensamos y conocemos cómo ellos pensaban. Y justamente esto de las claves numéricas, ¿no? Que es parte de ese mismo proceso universal. Recordemos que ellos eran seres estelares, seres universales, no eran de la Tierra, vinieron a la Tierra. Ok, muy bien. Tenemos por acá que te preguntan, eh, te dicen que si esos portales humanos somos cada uno de nosotros o son personas elegidas. No, no, eso lo aclaré, que todos todos somos esos portales, pero solamente algunos lo desarrollan. Entonces hay que desarrollar ese contacto y el sol va a tener mucho que ver en el desarrollo de los portales humanos. Entonces, porque es parte de la comunicación eh, multidimensional. O sea, el portal se comunica con esa otra parte de lo que somos en otra dimensión y con seres de otra dimensión. Por eso es muy interesante poder hablarlo en detalle, da para mucho, si bien parece complejo el tema, pero a medida que lo vivamos, lo vamos a empezar a comprender. De hecho, muchas de las experiencias paranormales son experiencias de despertar de estos portales. Muy bien, tenemos por acá, dice Damaris Lepe, ¿cómo nos podemos proteger de esa oscuridad? No, no hay que protegerse de la oscuridad. En realidad, la oscuridad hay que iluminarla. Y hay una oscuridad de la conciencia, hay una oscuridad psicológica de conductas nocivas que podemos llamar oscuridad. Hay una oscuridad de ignorancia, o sea, el no conocer es estar en la oscuridad. Y hay también un- una naturaleza de oscuridad que tiene el ser humano con estas energías que se nombraban en las escrituras, que no son de este mundo, son energías cósmicas, el dragón antiguo que llega a la Tierra, que en realidad es una energía negativa y que forma y construye lo que nosotros llamamos ego. Y bueno, en realidad la oscuridad está constantemente alrededor nuestro, nosotros, en la medida que tengamos más o menos despertar o iluminación o conciencia. Entonces, no hay que tener miedo a la oscuridad, sino más bien hay que aprender a aceptarla y bueno, y ahí hacer los cambios.
Muy bien, te pregunta por acá, dice Alexandra Picola, ¿cuándo seremos libres? Cuando aprendamos nosotros mismos a liberarnos, porque en realidad no hay un control si no hay un permiso de control. Muy Y bien, eso tenemos que entenderlo así. claro. Ok. Orlando Arauco, ¿cómo acceder a esos portales? En realidad los portales no es que uno tiene que ir a algún lado, sino que hay que aprender a conocerse, autoconocerse y hacer un camino eh, de comprensión, un camino de conexión, de contacto con esa parte no humana, que es la parte divina. O sea, la divinidad en nosotros no es tampoco de la tierra, no está aquí en la tierra, está en otra dimensión, en otro universo, incluso, ¿no? Así dicen nuestros maestros. Por eso es la dedicación y la entrega. Ahí uno empieza a aprender a caminar. Bueno, eso lo vamos también a hablar en otro momento más profundamente. Perfecto, muy bien. Te preguntan por acá, Tedas, ¿las personas que están enfermas pueden pasar a una mejor dimensión? ¿Serán sanados o morirán? Te pregunta. En realidad, lo que se enferma en principio es el cuerpo, eh, porque, bueno, justamente el alma o la conciencia del alma está haciendo esa negación de plenitud, de completud. O sea, hay algo que no está recordando quién es, ¿no? Pero este mundo es un mundo no solamente escuela, sino es un mundo donde se viene solamente por dos razones, dice nuestro maestro. Se viene a este mundo por amor o por justicia. Si es por justicia es para saldar una deuda con la vida y si es por amor, a servir incondicionalmente a los seres de la tierra. Ok, perfecto. Tenemos por acá que te dice Rosalba Pérez nuevamente. Entonces eso confirma que si están en estos tiempos viviendo entre nosotros incluso de manera humanoide, con ciertas diferencias, ¿qué los hacen ver diferentes? Te dice, ¿qué los hacen ver diferentes a ellos? A ver, repetime la pregunta porque hay algo que no... Sí, dice Rosalba Pérez. Entonces, eso confirmaría que si están en estos tiempos viviendo entre nosotros, incluso de manera humanoide, con ciertas diferencias, ¿qué es precisamente eso que los hace diferentes a nosotros? En realidad no es la parte externa lo que nos hace diferentes o lo que los hace a ellos diferentes, sino es el nivel de conciencia. Si hoy dijimos que hay una guerra donde lo principal para contrarrestar esa guerra es la unidad y la paz del corazón, que implica muchas acciones interiores conscientes, eh, estos seres ya han logrado cierto nivel de comprensión porque por eso viven en comunidades o civilizaciones universales a las cuales la humanidad todavía no ha podido llegar, pero que se espera que participe, se desea que participe y nuestros guías trabajan para que participemos. Depende de nosotros. Claro, todo va a ser eso, que va a depender de nosotros, ¿no? Ahora sí, como decimos en México, ¿qué tantas ganitas le ponemos al asunto, no? Exactamente, ¿no? Siempre miramos afuera, pero en realidad todo está en nuestras manos. Claro. Sí. Orlando Arauco, ¿cómo se desarrollan esos portales? Eh, los portales en principio tienen que ver con las frecuencias y con las energías de la persona. Las frecuencias van a ir creciendo a medida que la persona se vuelve más consciente y gran parte del desarrollo también viene a través de los contactos. El contacto hace tener más conciencia de esa multidimensionalidad y de todos estos temas principales y primordiales que hoy nosotros hablamos y compartimos. Entonces tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Entonces a medida que uno se conoce,
va aprendiendo a despertar. Hay algo muy especial que pasa en este mundo. Al terminar el ciclo, lo que hace es, también nosotros estamos sincronizándonos con ese centro divino, con esa fuente, y es la misma fuente la que nos está activando. Entonces, al principio podría parecer que es algo que se aprende en una escuela. No, en realidad el alma es la que ya sabe, por lo tanto es la conexión. Lo que falta aquí es la conexión. Cuanto mejor aprendamos frecuencialmente a sostener esa conexión, mejor vamos a aprender sobre el tema de los portales. Perfecto, muy bien. Tenemos por acá que te pregunta, dice Eduardo Álvarez, si abres un portal, qué riesgos? Ay, a ver, espérame, porque no le entiendo. Si abres un portal, ¿qué riesgos podrían representar para la actualidad? ¿Y se pueden cerrar? Te pregunta. El riesgo más grande en este tema de los portales es lo que se está haciendo actualmente a través de la ciencia, que es tratar de generar aperturas de portales mecánicamente. Eso no se debe hacer porque puede traer graves consecuencias para nuestra dimensión terrestre y en realidad es un proceso natural. Tenemos una noción distorsionada de los portales sobre lo que son y cómo funcionan, pero por ejemplo, la fe simplemente es una gran llave de apertura de portales que ha utilizado siempre todos los seres humanos, que se ha conocido y se ha practicado durante siempre, digamos, porque nosotros conocemos una historia eh, donde han existido las religiones, pero en realidad la fe es algo que ha usado cada ser humano que ha querido conectarse con algo más, que ha querido conectarse con su proyecto del futuro, del mañana, que ha proyectado hacia adelante, se ha conectado con esa fe y ha creado y ha abierto un portal. Entonces tenemos que aprender esa sutileza de los portales para ir conociendo un poco más sobre esto. Muy bien, te preguntan y con esto voy resumiendo muchos de los cuestionamientos que van en el mismo sentido. ¿Con quién estás contactando y quién te proporciona esta información de los portales humanos? En realidad, mi contacto desde hace 26 años han sido con estos seres angélicos. Son seres espirituales que sirven a la humanidad, son grandes maestros amautas, muchos de ellos son maestros que tienen y viven en lugares intraterrenos, en templos intraterrenos, en dimensiones espirituales, y ellos lo que han dicho es que la preparación ha sido durante varias vidas, o sea, no solamente en esta, y que el compromiso que había tomado, bueno, se habilitó en determinado momento, que fue justamente en los momentos de contacto. También están estos seres de Alfa Centauro, que son seres físicos, que son seres que están eh, formando parte de estas comunidades galácticas y que según ellos sería así como parte también de su familia álmica, que por eso ellos se han conectado y de alguna manera también es una continuidad de tarea, o sea, no es algo esto de comunicar que simplemente sucedió, sino que ha sido una preparación de vidas hasta que se puede lograr, bueno, cumplir esa función. Yo veo más que una misión, es como una función que se cumple por una sola razón, porque en determinado momento de esa preparación que ellos hicieron conmigo, comprendo que a partir de una palabra, de un gesto, de una cercanía, de un comprender o ayudar a comprender cierto tipo de cosas a las personas, se pueden salvar almas. Y salvar almas que no es como nosotros conocemos la salvación, ¿no? No es que el alma pueda llegar a morir, pero sí puede perder parte de su conciencia. Entonces, la tarea es eso, ¿no?
el ayudar a los otros a despertar conciencia. Simplemente eso y no tiene nada particular. Perfecto, muy bien. Vamos con las últimas dos preguntas. Dice por acá Carlos Sandoval, ¿puedes decir el nombre de alguno de esos seres angélicos? ¿Se les puede llamar? Te pregunta. Sí, sí, yo cuando los nombros, ellos eh, llegan, los puedo percibir, o sea, la conexión que tengo con ellos es muy cercana, pero la preparación que he tenido que hacer para poder tener esa relación ha sido muy, muy especial, ¿no? Desde el primer momento han venido a buscarme y me han hecho participar de experiencias donde en esos niveles no hay un libro, sino que es una vivencia. Ellos, si quieren enseñar algo, te hacen vivir eso que quieres o que quieren o que necesitamos aprender. Es la única manera. Generalmente no doy a conocer los nombres de ellos porque también para cuidarlos, pero básicamente he respondido en generalidad de quiénes son y de, bueno, de quiénes se trata. Ok, perfecto, muy bien. Tenemos por acá, vamos jóvenes con con otro de los cuestionamientos, ya el último de los últimos y me voy hasta la parte última para ver qué es lo que te preguntan. Dice por acá, bueno, te preguntan qué es lo que se espera para este 2022, como qué es lo que te han dicho, te preguntan por acá. Ellos en realidad continúan se va a continuar con este proceso de cambio donde, como ya comenté, se va a volver a reactivar la transformación geológica, probablemente con grandes riesgos para nuestra civilización, porque sabemos que hay zonas que son muy sensibles a los movimientos de las placas. El proceso de los movimientos solares también van a tener mucha más participación y el sufrimiento por parte del ser humano a la inadaptación al clima, a la naturaleza misma. En su momento, otras civilizaciones pasaron por lo mismo que nosotros, pero ellas estaban mejor preparadas. Nosotros no. Lamentablemente eso es lo que llega. Hay un proceso de grandes sufrimientos todavía, bueno, a raíz de las personas que van a seguir partiendo de esta vida, pero que en realidad ellos han tenido un compromiso. Ellos se van porque en realidad están siendo transformados. Y esto es algo muy notable, decir que la transformación de los cuerpos espirituales va a suceder estando encarnado un cuerpo físico o no estando encarnado. Y esto es algo que nunca se vivió, no se tiene memoria de esto, aunque en algún momento haya pasado. Por eso las profecías, los mensajes de los grandes maestros, sobre todo de Jesús, el Apocalipsis, van a cobrar vida porque van a empezar a suceder cosas nunca antes vistas. Y bueno, y es parte del proceso. Se va a seguir desenvolviendo. Yo creo que tenemos que tener nuestros corazones abiertos para escuchar los mensajes, para poder ser guiados y tener la suficiente fuerza y fortaleza y fe, sobre todo fe, para construir el mundo en el cual queremos vivir. Y a partir de ese proceso iremos entendiendo más qué es aquello que nos espera. Pero pienso que el contacto que por ahí se espera es el contacto con uno mismo y nos vamos a sorprender de las cosas que vamos a encontrar en nuestro interior. También se necesita fortaleza y fe. Hay muchas cosas que suceden. No se olviden que lo que se está abriendo a través de los portales es la cuarta dimensión y es un mundo nuevo. Entonces, cuando se trata de crecer, siempre empezar por uno, cuando se trata de aprender, seguir por uno, cuando se trata de sanar y continuar por uno mismo. Nada más que eso. Perfecto, pues ahí está.
para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está aquí conectada en estos momentos y que, bueno, pues han estado muy al pendiente de todo lo que nos has compartido esta noche. Mariel, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Sí, pueden conectarse a través de mis redes, en Mariel M. Romero, en Facebook. Pueden escribir también a espacio donde ser, @gmail.com, espacio donde ser, @gmail.com. Acercarse también a mi canal de YouTube, Mariel Romero Reino de Ángeles. Ahí vamos a estar participando con más encuentros, meditaciones. Y este 27 de enero vamos a tener la participación de Marco Antonio Penagos Villar, también con 3 exponentes más que lo van a acompañar para hablar justamente de este terremoto del 17 de septiembre del 2017, que es tan fundamental en el proceso de cambio. Bueno, ellos también nos van a ayudar a comprender desde la ciencia lo que hemos vivido y qué es lo que podemos esperar a partir de entonces. Perfecto, ahí está. Una vez más, de favor, ¿dónde la gente puede solicitar la información? Sí, Mariel M. Romero, en mi muro de Face, espacio donde ser, @gmail.com, y a través de mi canal de YouTube como Mariel Romero Reino de Ángeles. Perfecto. Ahí está, jóvenes ilustres, para que ustedes puedan integrarse, para que ustedes puedan estar ahí muy al pendiente de todo lo que nos tienen que compartir, pues Mariel y su equipo de trabajo, que, bueno, pues es bien interesante, porque pareciera que era información que ya había quedado en el olvido, había quedado atrás, y bueno, después de tanto tiempo se comienza a ver qué fue lo que implicó esos acontecimientos del 2017. Pues ahí está, pues